Hola amigos, qué bueno estar aquí con ustedes. En esta ocasión me da mucho gusto el poder darles yo una lección. Se trata de la lección número 4, que es una lección que particularmente me gusta mucho porque de unos años para acá a mí me dio mucho gusto a través de la lectura de la Biblia descubrir el personaje de Pablo. Y les puedo decir que es uno de los personajes bíblicos que más me gustan. Eh, Me parece sorprendente cómo es que se dio su entrega a través de buscar más seguidores para Cristo. Y bueno, en esta lección vamos a hablar un poco de él y vamos a hablar un poco de otros personajes. Para comenzar, quiero que se imaginen algo. Imagínense que están en su casa con sus papás, con sus hermanos, están comiendo un rico postre, un helado, no sé, y de repente les tocan a la puerta. Y la puerta es tocada por el pastor de la iglesia. Y a cada uno de ustedes les pregunta, oigan, fíjense que necesitamos a alguien para que vaya a un lugar muy, muy lejano porque tiene problemas y necesitamos que alguien les hable de Dios. Y que seas tú el elegido. Imagínate tener que dejar la comodidad de tu casa, tener que abandonar a tus papás, a tus hermanos y tener que ir a un lugar que ni siquiera conoces para hablarle sobre Jesús a las demás personas, a las personas que están ahí, que están sufriendo mucho y que tienen problemas, y que el mensaje que tú les lleves, ese mensaje de fe y de esperanza, los puede sacar adelante, les puede hacer frente a las dificultades que están viviendo en ese momento. Bueno, algo así es lo que pasó y es lo que vamos a abrir en la lección del día de hoy. En la lección de esta semana, la lección número 4, vamos a hablar de Bernabé. Bernabé fue uno de los seguidores más fervientes que esparcieron el Evangelio por todo el Mediterráneo. Él, junto a Pablo, junto a Timoteo, junto a otros seguidores de Jesús, tuvieron una tarea muy, muy importante en los primeros años en los que el Evangelio empezó a esparcirse por toda Europa primero, por toda Asia y después al resto del mundo. Bueno, pues resulta que Bernabé estaba en la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia que en los primeros años, después de la ascensión de Jesús, empezó a fortalecerse. Era una iglesia muy importante, entenderán, porque se encontraba en un lugar privilegiado, que era Jerusalén. Bueno, pues resulta que hicieron un culto, estaban ahí los ancianos, era una iglesia que ya estaba muy organizada, y entonces al finalizar uno de los ancianos dijo, oigan, tengo noticias importantes que darles. Y estas noticias tienen que ver con una ciudad que se llama Antioquía. Y entonces todos los hermanos que estaban ahí reunidos se pusieron muy, muy atentos para saber las buenas nuevas o las noticias en general que tenía ese lugar. Entonces dijo, pues muchos de los nuestros que huyeron aquí por ser perseguidos se fueron a Antioquía. Y ahí empezaron a hablarle a otras personas acerca de nuestra fe y acerca de las buenas nuevas de Jesús. Y lo increíble es que cada vez hay más gente que los está siguiendo, pero ellos necesitan más apoyo, necesitamos mandar a alguien que pueda fortalecerlo y por qué no pensar que en el corto tiempo tengamos una nueva iglesia ahí. Todos los hermanos se pusieron muy contentos, empezaron a levantar las manos, empezaron a dar ideas de qué se podía hacer en Antioquía. Y uno de ellos dijo rápidamente, bueno, es importante que lo antes posible mandemos a alguien que esté capacitada para poder ayudar a esa iglesia, para poder fortalecerla, poner los cimientos y que la gente que está sabiendo de Jesús en Antioquía se pueda quedar ahí y formar una iglesia. Otro de los que estaban ahí presentes dijo, ¿qué les parece si mandamos a Bernabé? Tienen que saber que Bernabé ya tenía una fama de ser un buen hombre, era un hombre recto, era una persona muy activa, que había estado fortaleciendo mucho la iglesia a través de su mensaje y a través de la búsqueda de nuevos miembros que conocieran la fe de Jesús. Entonces, Bernabé, que se encontraba presente, dijo, si Dios me requiere a donde quiera que Él quiera, yo iré. Así es que si ustedes deciden que yo vaya a apoyar a la iglesia de Antioquía, con mucho gusto lo haré, porque si yo trabajo para mi Dios, todo es felicidad. Todos estuvieron muy contentos y estuvieron de acuerdo de que Bernabé era la persona correcta. Se empezaron a ir algunos hermanos de la congregación, se quedaron
algunos otros, entre ellos Bernabé seguía ahí, porque estaba muy entusiasmado de que al día siguiente iba a ir hacia Antioquía, iba a partir de Antioquía para poder apoyar a los demás hermanos que se encontraban ahí, compartiendo la fe con personas que no conocían a Jesús. Bueno, entonces uno de ellos le preguntó a Bernabé: oye Bernabé, ¿pero sabes algo de Antioquía? Y Bernabé dijo: claro, sí sé algo de Antioquía. Antioquía es la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Es una ciudad muy, muy bonita, es hermosa. Y en ella hay mucho comercio. Como hay mucho comercio, permite que gente de muchos lados cercanos de ahí pasen por ahí. Entonces es un lugar particularmente interesante para que nosotros pongamos la semilla ahí y florezca y se pueda esparcir por muchas regiones. Porque la gente que va a ir a otros lugares y se llevará el mensaje que nosotros le demos. Por supuesto que me emociona mucho ir a Antioquía. Todos estaban muy atentos escuchándolo. Entonces, acotó también, le dijo: pero ¿saben qué? También hay mucho riesgo en ese lugar. Aunque es una ciudad hermosa, hay mucha gente que no obra de buena fe. Deben de saber que la gente de ahí honra a una diosa llamada Dafne. Y todo lo que hacen acerca de ella es algo que moralmente no es bueno. Entonces, es un reto importante para nosotros llevar el mensaje y poder demostrarles que están equivocados, que tenemos que buscar a Jesús y dejar de lado todas esas ideas. Entonces, al día siguiente, muy temprano, Bernabé en la noche preparó sus cosas y se alistó para irse a Antioquía. Viajó, llegó a Antioquía, al poco tiempo encontró un lugar donde vivir. Y a la par de estar buscando el lugar donde vivir, fue conociendo nuevas personas y compartiéndoles el evangelio. De tal modo que en las pocas semanas de estar en Antioquía ya tenía muchos seguidores. En realidad no tenía seguidores Bernabé, en realidad Bernabé había sido un mensajero, que había dado un mensaje eficaz y la gente lo seguía porque veía que él tenía el mensaje de verdad y ese mensaje era conocer a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, más gente y Bernabé se sentía muy emocionado. Sin embargo, también empezó a darse cuenta que no era suficiente lo que él estaba haciendo, porque la respuesta de la gente era abrumadora. Había mucha gente y cada vez había más interés por conocer de Jesús. Entonces, un día en la noche, después de estar en la ciudad con muchas personas compartiendo el mensaje, estaba descansando y se quedó pensando: yo creo que sería bueno invitar a alguien más que me ayude a compartir este mensaje, porque a final de cuentas yo no voy a poder con todo esto. Se quedó pensando en su amigo Pablo. Ellos ya se conocían. Pablo se encontraba en Tarso, no se encontraba tan lejos de Antioquía, y decidió ir a buscarlo para pedirle ayuda. Muy temprano, una vez más, Bernabé tomó sus cosas, partió en busca de Pablo, lo encontró, se abrazaron, estaban muy contentos de reencontrarse. Pablo le preguntó: ¿y qué te trae por aquí, Bernabé? Dice: te traigo buenas noticias, vengo de Antioquía. Ah, muy bien, ¿y qué está pasando en Antioquía? Pues resulta que estando yo en Jerusalén, me dijeron que fuera a Antioquía porque mucha gente quería saber sobre Jesús. Era cada vez más las personas que querían saber y necesitaban ayuda, y a mí yo me siento honrado de que me hayan enviado. Yo he hecho mucha labor ahí y es verdad, el fervor está creciendo y muchas más personas quieren conocer de Jesús. Pero yo ya no me doy abasto, es demasiado trabajo para mí. Por eso pensé en mi buen amigo Pablo y es por eso que estoy aquí y quiero que vengas conmigo. Pablo se puso muy contento, dijo: me gusta la idea, me gustan los retos. Deben de saber que Pablo, era un misionero, pero entregadísimo. Y para ese entonces, él ya había recorrido muchas ciudades, digamos que estaba bien calado. O sea, Pablo iba, venía y no era nada temeroso. Él era muy valiente porque sabía que el mensaje que llevaba era un mensaje de vida y era un mensaje de amor para todas las naciones. Entonces, Pablo dijo: vamos, pues déjame preparo y nos regresamos. Vamos para allá, yo te acompaño y vamos a Antioquía. Bernabé se puso muy contento por la respuesta de Pablo. Entonces, Bernabé y Pablo se dispusieron a viajar a Antioquía. Se viajaron muy temprano para estar ahí cerca. Y Pablo empezó a apoyar la labor de Bernabé y de toda la iglesia cristiana que se estaba formando ahí en Antioquía. Resulta que estando en sus reuniones, los gentiles, la gente que no quería a Pablo, a Bernabé y a todos sus seguidores, empezaron a llamarlos cristianos. Es la primera vez que se registra en la Biblia que a los seguidores de Jesús se les conoce como cristianos, pero los gentiles lo hacían con la intención de ofenderlos. Pensaban que con eso era como decirles una grosería
Ujú. Y entonces una vez Bernabé le comentó a Pablo, ¿te das cuenta cómo nos están llamando? Y Pablo dijo, sí, nos dicen cristianos. Dice, qué curioso, ellos piensan que nos ofenden y no se dan cuenta que lo que están haciendo es llenando nuestro corazón de amor, porque el que nos digan cristianos para nosotros es un honor del cual no merecemos. Para Bernabé era algo realmente hermoso que los llamaran cristianos, porque para ellos significaba que eran seguidores de Cristo. Ujú. Ellos siguieron haciendo su labor, compartieron el mensaje en Antioquía, y mucha gente empezó a buscarlos por dos razones. Algunos querían saber del mensaje y otros por morbo querían ver si realmente había gentiles que al escuchar el mensaje se convertían y decidían seguir a Jesús. Cierto día llegó a Antioquía un grupo de personas. Ellos eran profetas de Dios. Venían de Jerusalén, y llegaron a ver a Pablo y a Bernabé y decidieron estar juntos, compartieron un mensaje, hicieron una reunión y en la reunión de repente uno de los profetas de nombre Ágabo se puso de pie y les dijo, necesito decirles algo muy, muy importante. Entonces Bernabé se puso de pie y le pidió a toda la multitud que guardara silencio. Le dijo, por favor, escuchen el mensaje del profeta. Entonces Ágabo, se puso en el centro del lugar donde se encontraban para que lo escucharan todos. Le dijo, el mensaje que les voy a dar no es muy grato, en realidad es un mensaje muy triste. Tuve una revelación y Dios me ha dicho que les dé este mensaje. Ágabo les dijo lo siguiente, se vienen tiempos muy difíciles para nuestra iglesia, particularmente para nuestros hermanos de Jerusalén. Esa iglesia va a sufrir mucho. Va a haber escasez de comida, van a padecer muchas cosas. Por eso es importante que nos mantengamos unidos y oremos por ellos para poderlos ayudar. De repente el silencio se volvió sepulcral. Nadie escuchaba nada. Todos estaban impresionados de escuchar esa noticia tan triste. De repente uno de las personas que se encontraron ahí se puso de pie y les dijo, tengo una idea. Y de repente todos voltearon, empezaron a murmurar. Y dijo, ¿por qué no? De lo que tengamos aquí, recolectamos dinero, juntamos bienes, y lo que podamos reunir, los mandamos para la iglesia de Jerusalén, que seguramente nuestros hermanos lo van a necesitar mucho. Les pareció muy buena idea, todos se pusieron muy contentos, hubo mucho murmullo ahí, pero murmullo del bueno, digamos, porque la gente se estaba poniendo de acuerdo, los que tenían bienes, monedas, algún otro bien, lo donaron para la causa, algunos otros incluso empeñaron cosas que tenían para poder reunir más dinero, de tal modo que en una canasta pusieron todo lo que pudieron juntar de monedas para la iglesia de Jerusalén. Ya que estuvieron ahí, uno de los ancianos acercó la canasta y le dijo a Bernabé, creo que esto les puede ayudar a nuestros hermanos. Es importante que se lo llevemos lo antes posible. Y creo que tanto Pablo como tú son los indicados para llevarle estos bienes a los ancianos de Jerusalén. Bernabé volteó a ver a Pablo, sonrieron, dijo, sí, efectivamente, lo partiremos en la mañana. Ellos estuvieron muy contentos, muy temprano decidieron ir a la iglesia de Jerusalén, llevarle las buenas nuevas y llevarles estos presentes que iban a mitigar un poco las carencias que tenía la iglesia en ese momento. Muy bien, pues quiero que les quede claro que la lección de esta semana tiene como objetivo reconocer que si trabajamos en equipo, si trabajamos como comunidad, Dios se manifiesta de manera muy importante, como sucedió con Bernabé y con Pablo, ante los problemas, el trabajar fervientemente para la obra de Jesús les trajo beneficios, les trajo bendiciones, y fue por eso que toda la iglesia respondió, juntó todos esos bienes y esas monedas y le llevaron dinero a la iglesia de Jerusalén que estaba próxima a sufrir carencias y iba a tener muchos problemas. Esto pudo suceder solo porque la gente organizada a favor de Dios pudo hacer algo importante por los demás. Dejó de lado todas sus limitaciones, dejó de lado el pensar, híjole, ¿qué voy a comer yo mañana? Y de corazón entregaron todo lo que tenían para que la iglesia de Jerusalén no tuviera ningún problema.